Elisa Claps desapareció el 12 de septiembre de 1993 en Potenza, tras acudir a una cita en una iglesia, en la iglesia principal de la Santísima Trinidad de esta ciudad, con Danilo Restivo. Danilo Restivo es una persona muy problemática. A lo largo de su vida ha demostrado ser una persona con muchos problemas de integración y sobre todo de ser una persona muy peligrosa. Pero a pesar de eso, la gente no hace nada, la gente hace como si nada y sobre todo las autoridades. A pesar de que ese día él fue la última persona que Elisa efectivamente vio y él llegó a su casa lleno de sangre, esto las autoridades lo dieron por desapercibido y no lo tomaron como sospechoso. Las investigaciones en general avanzan muy lentamente, con muchas lagunas y de una forma muy confusa. Como por ejemplo, nunca se registró, nunca se inspeccionó la iglesia en donde Elisa estuvo por última vez. Nunca se incautan las prendas llenas de sangre que tenía Danilo a la hora de llegar a su casa. Y todo esto ocurre a pesar de que la familia Claps, la familia de Elisa, luchaba por saber la verdad. Ellos nunca se rindieron. Después nos trasladamos a Inglaterra, a Bournemouth, y hablamos de que una mujer llamada Heather Barnett, una mujer de 48 años con 2 hijos, fue encontrada asesinada en su propia casa por sus 2 hijos el 12 de noviembre del 2002. Y lo último que se dijo en la primera parte es que enfrente de la casa de Heather vivía una pareja de italianos. Estas personas se llamaban Fiamma, la chica, y la otra persona que no tenía otro nombre que Danilo Restivo. Buongiorno, buonasera a todos, espero que estén súper bien. Esta es la segunda parte del caso de Elisa Claps. Chicos, si no han visto la primera parte, todo lo que les voy a estar contando tal vez no se les haga, digamos, familiar, no les vaya a tener sentido, así que les dejo aquí arriba la primera parte para que se la vean toda, porque si no, no van a entender bien todo esto. Así que vayan a correr a ver la primera parte si no la llegaron a ver. Este es un caso italiano, yo vivo en Italia, yo les dije que les quería, digamos, traer más casos de Italia, así que aquí estoy, chicos, dándoles la segunda parte de este caso. Comencemos. Danilo Restivo se había ido a Inglaterra después de haber conocido a esta chica Fiamma por internet. Era una chica con algunas capacidades reducidas. Según quien la conoció, se le dice que era una mujer muy sola y tenía graves problemas con la soledad y quería de alguna forma una compañía, alguien, y ahí estaba Danilo para ella. De hecho, la decisión de vivir juntos apareció muy pocos meses después de haberse conocido. Digamos que era una persona que no sabía estar con su soledad. Fiamma lo invita, después de unos meses, como les digo, a es difícil, a esta ciudad de Inglaterra. Y la verdad es que ella sabía perfectamente que Danilo era una persona muy extraña. Danilo, de hecho, en las conversaciones que tenía con ella, le hablaba de sangre, de operaciones, de cosas muy raras, pero esto a ella no le importaba. Ella quería a Danilo como compañía, no le importaba nada. De hecho, Fiamma mantenía a Danilo. Danilo no hacía nada, no trabajaba. Fiamma era la que literalmente mantenía esa casa. Lo mantenía y lo trataba como un hijo, como un completo bebé. Volviendo a Heather, cuando las autoridades llegan a su casa para inspeccionar todo lo que pasó, pues obviamente también para socorrer a los 2 hijos pobrecitos, me imagino el desgarro y el trauma que deben tener estas 2 personas hoy en día. Determinaron que la agresión, todo lo que pasó alrededor de las 9 de la mañana de ese día y no pasó en el baño porque se fue encontrada en el baño, Heather. Pasó en el cuarto donde prácticamente ella trabajaba, porque recuerden que Heather trabajaba como costurera y tenía este cuarto como estudio donde ella pues tenía sus máquinas y trabajaba. Mientras que Heather estaba trabajando, su agresor pues obviamente esta persona la agrede y ella intentó defenderse pero no lo logró. Esta persona le hizo varias fracturas en el cráneo. Ella tuvo varias fracturas en el cráneo, parecían como golpes de un martillo. Luego de que esta persona arrastró su cuerpo, la llevó al baño, le cortó los senos y se los puso encima de la cabeza. Imagínense que sus hijos la encontraron en estas condiciones. Sin embargo, los detectives se dieron cuenta de que Heather tenía también un detalle agregado en el momento de que la vieron ahí. En sus manos tenía 2 mechones de cabello que no eran de ella.
Al menos en la mano izquierda, en la mano derecha tenía un mechón de cabello que era suyo y en la mano izquierda tenía uno que no era suyo. Obviamente nosotros ya nos hacemos muchas preguntas y nos decimos claramente que el responsable de todo esto fue Danilo, pero las autoridades no lo saben. Las autoridades no saben que Danilo tiene todo el, digamos, el precedente que tiene y por eso empezaron a buscar y pues a investigar sobre, digamos, el caso y el entorno, ¿no? Una pista fue que en toda la casa habían unas huellas de zapato, unos Nike, y se podía saber el modelo exacto del zapato que estaba, digamos, de la huella del zapato que estaba por todos lados. Esta es una muy buena pista. Y aparte se encontraron también con una toalla verde que estaba al lado del cuerpo de Heather cuando lo encontraron. Probablemente el asesino lo había dejado ahí por alguna razón y a ese punto los detectives se dijeron pues o estamos hablando de un asesino completamente estúpido, o sea, un asesino estúpido, o estamos hablando de alguien que sabía lo que estaba haciendo y lo hacía como a propósito, como para desviar la investigación. Y ya sabemos nosotros que Danilo era un poquito de las dos, ¿no? El hecho de que Heather fue asesinada a las 9 de la mañana, esto les hace pensar mucho a los detectives de que Heather estaba con una persona que conocía, que de alguna forma tenía como una confianza con ella como para estar a las 9 de la mañana en su casa. No sé cómo esto sea posible, o sea, yo no hubiese pensado directamente esto, pero esto fue lo que pensaron los investigadores. Para mí no tiene sentido. Seguramente puede que es lo que pensaron ellos, que era una persona que vivía cerca y que sobre todo conocía su rutina. Y a pesar de que las autoridades no conocían a Restivo, Restivo fue la primera persona que fue interrogada por las autoridades. Van a su casa, tocan la puerta, encuentran a esta pareja y en este caso estaba solamente Restivo en su casa y las autoridades pues empiezan con el interrogatorio y él dice que él no sabía absolutamente nada y que de hecho a esa hora, a las 9 de la mañana, él no se encontraba en casa. Él estaba en un curso de informática que estaba haciendo para poder encontrar trabajo en su campo y que tenía un billete de autobús que lo demostraba. Y que también tenía la prueba de que había firmado la lista de asistencias de este curso a la hora que había llegado. Entonces, digamos que esta era como una coartada para él. Y de hecho era algo bastante sólido porque las autoridades le creyeron y digamos que lo que dijo Restivo tenía sentido. Entonces, ¿será que Restivo esta vez no, digamos, no era el culpable? ¿Será que este Danilo por una vez, digamos, no se trata de él este asesinato? Las autoridades de todos modos siguen pues investigando, sea haciéndole los interrogatorios a él que a las personas alrededor. Y Restivo cuenta que lamenta mucho su muerte y que de hecho se conocían y que la única relación que llegó a tener él con ella era de carácter solamente laboral. De hecho, Danilo le había mandado a hacer unas cortinas a Heather porque era algo que le había pedido Fiamma a él y entonces él lo acudió a ir pues a su vecina, a la más cercana, la costurera de confianza que tenía, para poderle mandar a hacer estas cortinas. Sono andato a casa di Eda I went to Henderspoon per commissionare delle tende to commission some curtains. che We're going to be put in Fiamma's bedroom. Cuenta que había estado un par de veces la semana anterior en casa de Heather porque quería como explicarle también cómo quería estas cortinas y de hecho le dejó esta toalla que le había dejado como para darle el ejemplo del color que él quería. De hecho, por eso fue que aceptó que la toalla que encontraron pues era una toalla de él. Pero era esta la razón era pues que se la había dejado para darle el color de las cortinas que querían. Los agentes se dan cuenta de que no tienen más nada que preguntarle, pero antes de irse, los agentes le piden pues ir al baño de él, quieren revisar su baño, quieren inspeccionar su casa de alguna forma y se dan cuenta de que tiene 2 pares de zapatos Nike metidos en cloro. En la bañera de su casa habían un pote con 2 pares de zapatos Nike y ya estábamos hablando, recuerdan, de las huellas de zapatos llenas de sangre que eran unos Nike. La sustancia era lejía, no cloro, o sea, principalmente lejía. Saben que la lejía de por sí quita los rastros de sangre, quita absolutamente todo. Entonces, chicos, de verdad, a este punto, esto despierta muchas sospechas en el detective. De hecho, le pide estos zapatos porque quieren pues analizarlos, la huella, la suela y todo esto. Pero se dan cuenta de que no son los mismos zapatos, no tienen la misma huella
de estos, o al menos no eran esas que estaban sumergidas en esta lejía. Proceden a analizar ya pues los dispositivos, las pertenencias de Heather para pues ver qué tipo de información pueden recaudar entre correos, conversaciones y este tipo de cosas. Y en este ordenador donde ella tenía pues los correos, las mails de trabajo que tenía con sus clientes, se dan cuenta de un correo. No encontraron nada así pues explícito, pero se dan cuenta de algo muy sospechoso, que era un correo que ella le mandó a su hermana quejándose de un cliente, que este cliente había ido a su oficina, pues a su casa, a mandarle a hacer unas cortinas, y que se dio cuenta que en el momento en el que se había ido este cliente, ella un par de llaves de su casa no las encontraba. De hecho, ella se asustó muchísimo y ella pues había cambiado todas las cerraduras de su casa. Y bueno, esto de todos modos pues al asesino no lo impidió entrar y hacer lo que hizo. Los detectives también pudieron determinar el nombre de este cliente según el ordenador. Adivinen quién era el cliente, pues Danilo Restivo. A ese punto los detectives se ponen en contacto con la hermana de Heather de manera que puedan pues colaborar juntos y pues para preguntarle qué era lo que la hermana le decía respecto a este Danilo o respecto a este cliente. Y la hermana le cuenta de que Heather siempre decía que este Danilo era una persona muy extraña, era muy raro, porque le había encargado estas cortinas, pero no tenía idea de qué era lo que quería, divagaba muchísimo, decía cosas sin sentido, no sabía de qué tela, de qué color, de qué modelo las quería. Era como las cortinas eran una excusa para ir para allá, pero él no tenía idea de estas cortinas, lo cual era muy extraño porque no es lo habitual. Si tú vas a cualquier lugar a mandar a hacer algo, unas cortinas o lo que sea, sabes de qué, sabes al menos qué tipo o una referencia tiene. Entonces los detectives empiezan a pensar de que esto era solamente una excusa para que Danilo pudiese ir y pues empezar solamente a conocer, digamos, los horarios de Heather y este tipo de cosas. Pero al fin y al cabo eran todas suposiciones porque no tenían pruebas de por sí. Danilo tenía, y a todos nosotros, o sea, tenía todas las sospechas, pero él sabía perfectamente cómo no hacerse sospechar. Y eran suposiciones, porque ni siquiera los zapatos, las huellas de zapatos coincidían con esos zapatos que él tenía en esa bañera. Y las acusaciones de Heather de que Danilo le había robado las llaves que decía en el correo hacia su hermana también eran suposiciones, no tenía pruebas de absolutamente nada. Es decir, probablemente ella fue quien olvidó estas llaves. Pero a este punto la policía inglesa dijo, ok, hay que investigar quién es este tipo. Y se pusieron a investigar en la database, en internet, sobre su nombre. Y lo que encontraron y el resultado de verdad dejó a todos boca abierta porque, como sabemos, Danilo no solamente tiene antecedentes en Italia, sino que es el principal sospechoso del asesinato de Elisa Claps. Era el principal sospechoso de uno de los casos más terroríficos que han pasado en Italia. Cada vez más convencidos estaban pues estos policías de que había sido él, pero tenían todas las certezas, pero no tenían las pruebas. A los detectives también se les viene en mente el mechón de cabello, los mechones de cabello que Heather tenía en sus manos cuando fue encontrada en el baño. El mechón de la mano derecha era de ella, pero el de la mano izquierda no es que probablemente podía ser el de Elisa Claps. Los detectives hicieron las pruebas, pero no era de Elisa Claps. Y durante muchísimo tiempo investigan y buscan la dueña de este mechón de este mechón de pelo, pero no lo van a encontrar nunca. Se dirigen entonces al lugar donde Danilo estaba haciendo este curso de informática, pues para ver y averiguar más o menos el lugar, y revisan la lista de asistencia de los alumnos que firman en el momento en el que llegan, ¿no? Y se dan cuenta de que todos los alumnos tenían una hora precisa, una hora perfecta, pero cuando tocaba el nombre de Danilo, había un error. Había escrito que había llegado primeramente a las 10, pero luego fue como que se dio cuenta de que se cometió un error de haber escrito 10 y luego lo corrigió poniendo arriba 9. A este punto las autoridades dicen, ok, Danilo no tenía que ser así tan tonto como para poner, ¿sabes?, una hora después, porque también sabía qué era lo que iba a pasar después, porque sabía que a las 9 de la mañana había sucedido el crimen. Pero aparte también tienen la prueba de la parte de la coartada que se había montado Danilo con su billete de autobús. O sea, su boleto de autobús
en el registro de los autobuses, pues para timbrar, estaba escrito de que él había timbrado pues temprano. Probablemente él había subido a este autobús, había timbrado y se había bajado a la parada siguiente. Las autoridades ponen a Restivo bajo vigilancia 24 horas a partir de este momento. Y también le entregaron una carta a su esposa en la que le advertían y le hablaban de que Danilo era una persona peligrosa. Pero ella sigue a su lado, Fiamma no le importa, igual que su familia en Italia, todavía pues convencidos, ellos todavía convencidos de que Danilo era una persona santa, o sea, no hacía absolutamente nada. Querían convencerse de esta idea de alguna forma, que todo era una conspiración en su contra. No se sabe muy bien. Tanto la policía italiana como la policía británica a este punto se juntan porque pues querían cooperar entre ellas para poder pues dar con ambos casos que Danilo estaba 100% vigilado y 100% sospechoso. Y Danilo se comportaba como si nada pudiese perturbarle. De hecho, en mayo del 2004, es decir, 2 años después de la muerte de Heather, empieza a comportarse de una forma muy ambigua, como si estuviese dispuesto a asesinar, ¿no? Y la policía lo mantiene bajo esta vigilancia. Y el 12 de mayo del 2004, como les digo, observan que en un momento dado se estaba dirigiendo un campo, un parque natural en el que solo hay vegetación, matorrales, césped, senderos, y Danilo Restivo se queda ahí de pie. Mira a su alrededor sin hacer nada, observa. Sobre todo las mujeres que estaban pasando. Algo que se dan cuenta las autoridades es que Danilo llevaba un abrigo y unos guantes, cuando era un día en realidad caluroso. Las personas estaban básicamente solamente con camisa corta. Los detectives se dan cuenta de que empieza claramente a seguir una mujer. La sigue durante un rato, pero luego deja de hacerlo y vuelve a su coche. Abre el maletero, saca una muda de ropa y se cambia. Pero lo inquietante es que esta ropa era idéntica a la que estaba llevando puesta. Es decir, eran 2 conjuntos básicamente iguales. A ese punto las autoridades tienen un muy mal presentimiento porque pues sentían que él ya estaba preparando otro asesinato y lo paran inmediatamente. Le piden que abra el maletero de su coche y chicos, o sea, encontraron el kit, o sea, el equipo que lleva todo serial killer. Encuentran un cuchillo, unas tijeras y un pasamontañas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sale ahora Danilo de esta situación? Todos nos lo preguntamos. Danilo siempre estaba listo para dar una respuesta perfecta. Dice que estaba en el parque para recoger insectos para darle de comer a la iguana que tenía en su casa, que por eso llevaba los guantes y tenía otro conjunto de ropa porque dice que sus padres le enseñaron que cuando iba de casa tenía que cambiarse de ropa para no ensuciarse de barro. Y llevaba el pasamontañas porque tenía una sinusitis y que su médico se lo había recomendado, y que llevaba una chaqueta, un abrigo porque tenía frío. Y que el cuchillo lo había encontrado en el suelo del arco porque habían unos niños que estaban jugando y que podían empezar a jugar con eso, y que él de hecho tenía en mente llevárselo a las autoridades, y que si lo iban a parar obviamente él lo iba a entregar porque ya lo tenía en mente, lo había hecho por los niños. Díganme ustedes, gente, ¿qué le hubieran dicho? O sea, ¿qué le dices a una persona que te responde de esa manera? Pasan los años y no importan los años. En el 2008, es decir, 6 años después de la muerte de Heather y 15 años después de la desaparición de Elisa, aparece en internet un blog que era un blog que estaba como de parte de Restivo, de Danilo, que lo defendía, y era un blog que se llamaba ¿Cuántas dudas sobre Elisa Claps? Y en este blog habían muchas cuentas, habían varias personas que hablaban y escribían de pobrecito, defendían básicamente a Danilo, escribían de que pobrecito él es solo una víctima, todo el mundo está como conspirando en su contra, que todo era como una conspiración por parte de las autoridades de Inglaterra y de la familia Claps, y que detrás de la muerte de Heather estaba la familia Claps, que le había pagado a alguien para que la matara y para que luego pues pudiesen como culpar a Danilo. Que la familia Claps había pagado a alguien para que hicieran esto, poniéndoles también en sus manos esos mechones de pelo. Los usuarios, como si fueran muchos, siempre eran los mismos. Se dan cuenta de que es una sola cuenta quien hace esto. De hecho, cuando la brigada móvil comprueba pues las direcciones IP de este blog y de estos comentarios, adivinen de dónde procedían.
todos venían del ordenador de Danilo Restivo. Pero Danilo, gente, lo niega todo. Era un mitómano, o sea, era un mentiroso patológico. Él niega absolutamente todo. Le dice a su hermana, cuando su hermana obviamente lo llama alterada por toda esta situación, le dice que él no sabe nada de este vlog, que él no tiene absolutamente nada que ver, porque son personas que lo conocen, que conocen de su historia, porque lo han visto por televisión y que le tenían como una trampa y que de hecho detrás de esto estaba la policía italiana que escriben estas cosas y que, gente, o sea, lo lamentable de todo esto es que la hermana de Danilo y toda su familia le creen. O sea, se obligan a creer, digamos, esta historia. Además, si la policía italiana tuviese una trampa para él, ¿por qué tendrían que abrirse un blog a escondidas para defenderlo? O sea, en el 2008, Don Mimi, el sacerdote de la iglesia principal donde desapareció Elisa, muere. Y con él mueren también varias verdades. Tras él, en esta iglesia quedan a cargo dos sacerdotes extranjeros. Primero de Don Noel Amba y poco después Don Ambas Atpa, originario de Tongo. Don Ambrogio, en este caso, ocupa el lugar de Don Mimi. Y con él trabaja otro sacerdote llamado Don Guaño. Don Guaño también es extranjero. Aquí todos son extranjeros. Nadie es italiano. No me lo tomen a mal. No se trata de que alguien tiene que ser italiano, pero es raro que en el mundo de, digamos, la iglesia católica haya una iglesia que está solamente llena de personas extranjeras. Este Don Guaño viene de Brasil, pero pasarán muchos años, pasarán todavía bastante tiempo como para que vuelva, digamos, a abrirse el caso de Elisa y para que se vuelva a tomar en serio todo lo que estaba pasando. Estamos el 17 de marzo del 2010, es decir, exactamente 17 años después de la desaparición de Elisa. Ese día unos obreros se dirigen a la iglesia de la Santísima Trinidad para revisar y chequear unas filtraciones, digamos, en el techo, en la parte de arriba. Y se dan cuenta de que justo ahí, al lado, en donde estaban trabajando, había una puerta que se dirigía al campanario. Cuando entran a esta puerta, amigos, se dan cuenta de que todo estaba súper sucio y que sobre todo había un olor terrible. Pero sobre todo estaba muy oscuro, entonces empezaron a usar los flashes del teléfono, las linternas del teléfono. Ven algo desde lejos que estaba como en un rincón que no sabían qué era y se acercan por curiosidad y, amigos, encuentran un esqueleto. Sí, amigos, era un esqueleto de una persona humana. A este punto todas las personas gritan y se dan cuenta de que prácticamente encontraron el cuerpo probablemente de Elisa Claps. La confirmación era que encontraron las gafas que usaba, los lentes que utilizaba Elisa, y también habían encontrado, digamos, pedazos del top de la camiseta, un suéter blanco que le había de hecho tejido y se lo había hecho su propia madre, Filomena. No hace falta decir, digamos, la reacción de toda su familia, gente. La madre Filomena y Gildo explotan de impotencia. Su padre tenía unos platos en la mano y los reventó absolutamente todos. Estaba destrozado, desgarrado. Tuvo esta reacción muy fuerte y piensen que él no fue capaz ni siquiera de ir al funeral de su propia hija. Estaba muy inmersivo en un dolor que jamás va a poder volver a salir de ahí. Unos días después también su familia tenían que ir a hacer la dura tarea de comprobar si efectivamente esas pertenencias, esas cosas que encontraron como el suéter y los lentes eran efectivamente de Elisa. De todos modos, los análisis lo confirmaron porque tenía ADN de Elisa. Y sí, amigos, si lo piensan muy bien y como escucharon, en Italia una mujer, una chica, una niña de 16 años desapareció en una iglesia y de ahí nunca se volvió a saber de ella y de ahí ella nunca salió. Los análisis decían que su cuerpo no fue movido, estuvo ahí desde el 1993. Confirman y se dan cuenta también de que en su cadáver pues habían como unas tejas encima de ella como para de alguna forma cubrirla o esconderla, y también se dieron cuenta de que sobre su cadáver habían hecho una apertura en el techo de esta iglesia. Es decir, alguien había abierto esta parte del techo como para hacer que no saliera el olor a descomposición. Le habían cortado el sujetador y durante también el momento le habían bajado la cremallera de su pantalón. Y en el cráneo, gente, todavía tenía pedazos de cabello, algunos de los cuales, gente, fueron arrancados desde la raíz. A este punto creo que todos, sea tú, sea yo, todo quien está escuchando este video está
imaginándose y está gritando el nombre de Danilo Restivo. Y si recuerdan, chicos, justo después de la desaparición de Lisa, Restivo había ido al hospital, pues como para hacerse ver la apertura que se había hecho en la mano. Y se dieron cuenta, y ya luego con las investigaciones y todo, que esta apertura en realidad fue hecha prácticamente a propósito. Fue una cortada lenta en realidad. Según los expertos, se había realizado este corte con precisión y sobre todo con calma. Alguien le había ayudado sí o sí para poder esconder este cadáver y poder hacer eso que hicieron arriba del techo. Y si ustedes recuerdan, ¿quién más había podido haberle ayudado? Don Mimi. Porque desde ese día hasta prácticamente el final de sus días, nunca dejó que nadie entrara a esa parte de la iglesia. Iglesia que desde ese momento se convierte en cómplice de Restivo. Pero lo desconcertante es que ¿cómo es posible que en 17 años nadie había subido a este cuarto? ¿De verdad nadie había subido a ese ático? Ningún trabajador, ninguna persona de limpieza, nadie. De hecho, no es así, porque los obreros cuando fueron a hacer estos trabajos de las infiltraciones arriba de este lugar y cuando se dieron cuenta de que efectivamente vieron un cadáver, llamaron al Don Guaño, pues para decirle qué fue lo que encontraron. Y la reacción de Don Guaño ni siquiera estaba en la ciudad, él estaba lejos y reaccionó realmente como si nada. O sea, él no dijo, no optó por, pues llamar a las autoridades, ¿sabes? Acabas de encontrar un cadáver arriba de la iglesia que tú administras y que tú, digamos, de alguna forma gestionas. ¿Por qué reaccionas de esa manera como si nada? Como si esto ya no es normal. O sea, como mínimo, cancela tus compromisos, regresa de donde estás y preocúpate por lo que está pasando. Es la iglesia. Al fin y al cabo es la iglesia que tú mismo gestionas. Don Guaño, wow. Sin embargo, después de estos días, él le dice a la policía que él no sabía absolutamente nada de este cuarto, que nunca había entrado a este ático. Pero 3 días después cambia su versión diciendo que pensándolo bien, habían ido 2 mujeres de limpieza y que estas 2 mujeres habían entrado a este lugar, a este ático, y que allí habían visto efectivamente algo. Y dice que él, de hecho, pensaba que era una broma, que estas mujeres cuando le dijeron que vieron lo que vieron era una broma. Y les voy a decir algo que a gente les va a parecer un chiste, pero no lo es. O sea, pasó exactamente así. En marzo del 2010, cuando ocurre todo esto, cuando los obreros encontraron el cadáver, y llaman a Don Guaño, espera, entonces ese cadáver que había visto alguna vez en realidad era real. Y antes de llamar a la policía, según él, había llamado a un obispo, a una persona, digamos, un poquito arriba de él a nivel de religión para comunicarle del asunto. Pero oigan bien, esta es la parte, no quiero decir divertida porque esto no tiene nada de divertido, pero parece un chiste. Este obispo, esta persona que le respondió el teléfono al Don Guaño, cuando el Don Guaño le dice, mira, acabo de encontrar un cadáver en la propia iglesia, él entendió que había encontrado un ucraniano arriba de la iglesia. Es decir, en la conversación, se les digo en italiano, el Don Guaño le dice, ho trovato un cranio nell'attico, o sea, sopra la iglesia, ho trovato un cranio, he encontrado un cráneo. Pero el otro, él dice que el otro entendió, ho trovato un ucraino. Ucraino es el gentilicio de un ucraniano. Rarísimo. Entonces esta era como la incomprensión de Don Guaño y que fue por eso que él cambió la versión 3 días después, diciendo que en realidad a este ático habían entrado 2 mujeres de limpieza. Pero estas 2 mujeres lo niegan todo, dicen que ellas nunca entraron a este ático. Perché mi vuoi rovinare così? Se non è vero. Sta scherzando? Che cosa hai detto? No, non è la verità, papà. Per carità di Dio, tu non hai detto tutta la verità. Ma che ti dico io che c'è? No, ho detto per male. Sì, io non ce la so. Una cosa scherzosa, sembrava che io veramente non sembrava niente. E tu mi dici che invece che io pensiero tanto quando sono andata. Ma state in un trovato. Tu hai detto che sembra, visto la spazzatura un paio di cose, che non scappiva niente. E basta dire la verità. Mamma mia. È un bene per tutti. Per tutti. Per me che è guai. Los investigadores de todos modos le empiezan a creer más al sacerdote, al Don Guaño,
y de hecho estas mujeres van a prisión y pagan una condena de 8 meses. Son acusadas por falso testimonio. Pero gente, esto no acaba aquí. El cuerpo de Lisa también se creyó haber encontrado en 1997. Después de un terremoto, un temblor, algo que pasó ahí, pues se llevaron a cabo varias reformas de la iglesia. Y dicen que alrededor de 20 personas entraron a este ático. O sea, por las remodelaciones, por esto, por lo otro, 20 personas entraron a este ático. Recuerden que después del estudio del cuerpo, se dieron cuenta de que el cuerpo de Lisa no se movió de ahí después del 1993. Entonces, ¿cómo es posible que 20 personas entraron a ese lugar y que nadie vio un cadáver? O sea, había un cadáver literalmente en un ángulo ahí. Nadie se dio cuenta, 20 personas tal vez más, durante mucho tiempo y nadie dijo nada. Gente, una iglesia, estamos hablando de una iglesia. No hablamos de esa casa abandonada de estos criminales, de un grupo criminal, una iglesia. Entonces, se piensa que al momento que el párroco en ese momento todavía era Don Mimi, cada persona que entrara de alguna forma o cubría él mismo este mismo cadáver, o sea, él mismo lo cubría, o de alguna forma hacía que nadie, ninguna persona que entrara, hablara al respecto. Les ofrecía dinero, les ofrecía algo, los amenazaba, no sabemos. Nadie sabía y más de 20 personas del 1997 habían entrado a este lugar. De hecho, a todos estos obreros también se les hicieron, digamos, una condena por encubrimiento, pero digamos que ese no es el tema, no sé a qué punto se llegó ahí, pero volvamos al 2010 cuando todo esto, digamos, se encuentra. Encontraron el cadáver de Lisa y ya no quedan dudas de que fue restivo. De hecho, en ese momento se abren las investigaciones sobre el caso de Barnett porque la policía italiana inmediatamente se comunica con la policía inglesa. Las autoridades italianas e inglesas empezaron a colaborar entre sí y a mediados de mayo del 2010, finalmente Danilo viene detenido, acusado por el asesinato de Heather Barnett. También en Italia se dicta una orden de detención porque en el jersey, o sea, en el suéter de Lisa que llevaba puesto, se encontraron rastros de ADN de Danilo y esa fue la confirmación para las autoridades italianas de que Danilo fue el encargado del homicidio de Elisa Claps. Se dice que de alguna forma Danilo le trataba de convencer para seguirlo a estas inspecciones, estos lugares de esta iglesia. Y pues en el ático, tras intentar mantener relaciones sexuales con ella, o sea, intentó también violarla, al ser rechazado, este es todo el estudio, digamos, de la escena, el estudio profesional de la escena. Al ser rechazado, se le abalanzó sobre ella, golpeándola y puñalándola alrededor de 13 veces. Incluso, pues con esta arma blanca, con esta arma de punta que tenía, la apuñaló varias veces en el tórax hasta quitarle la vida, básicamente. Y desde ahí fue que buscó lo primero que encontraba y trataba como de cubrir el cuerpo. De esa manera fue como, pues, para esconderla, para hacer que, pues, como si nada. Entre esas cosas, las tejas que habían, pues, ahí de repuesto del tejado de arriba. Danilo se tiene que enfrentar primero al proceso del juicio del asesinato de Heather en Inglaterra, que de hecho es uno de los procesos más largos que se ha tomado la historia inglesa de los crímenes. A ver, esto no lo creo, yo creo que hay muchos más, sobre todo si hablamos de Inglaterra, que tiene una historia también de precedentes así enorme, pero duró más de un año. O sea, es demasiado. También en este juicio está presente la familia Claps. La familia Claps también con los hijos de Heather están ahí juntos. Y gente, de todos modos, imagínense que esté Danilo en esta situación en la que estaba metido. Él todavía lograba, tenía la cara de tabla, diríamos en mi país, de decir que él no era culpable y que él no había hecho nada. Se hacía pasar por un pobrecito, de que él no sabía inglés, de que él no lo entendía muy bien. Pero nada de esto funciona. Y de hecho, el mismo abogado, o sea, todas las cosas que él decía, el mismo abogado suyo, su mismo abogado, no lograba no sabía cómo ayudarlo. Todas las cosas que decía Danilo eran mentiras, no tenían sentido, una contraria de la otra. El mismo abogado lo sostiene, lo dice. Dice que su cliente, es decir, Danilo,
decía puras mentiras y todo lo que decía no era sostenible para nada. O sea, ni siquiera los casos de crímenes más grandes, no sé, al Jeffrey Dahmer, al cualquier otro que te venga por la cabeza, todos ellos al menos tenían un abogado que estaba dispuesto a defenderlo. En este caso ni siquiera Danilo, o sea, este abogado no estaba dispuesto a defender a Danilo porque sabía perfectamente que no iba a ganar nada. Y finalmente, en junio del 2011, Danilo fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión en Inglaterra. En Salerno, al mismo tiempo, también empieza el juicio sobre Elisa Claps. Incluso en este juicio Danilo tiene la cara todavía de declararse inocente por todo lo que estaba pasando. Ahí estaba Filomena, la mamá de Elisa, con un cartel así de enorme con una foto de Elisa, obviamente. Y también Danilo tiene también el valor de hacer una carta dedicada a la familia de Elisa Claps, donde en esta carta básicamente él se victimiza, él escribe y dice que él no fue, dice que con todo respeto le dedica esta carta a Filomena, la mamá de Elisa, diciendo: yo no maté a su hija, que lo sentía mucho, pero él no la mató. Y de hecho también en esta carta escribe cosas dedicadas como al fantasma de Elisa, diciendo: me dirijo a tu alma y a tus remordimientos. O sea, imagínense qué cabeza, qué mentalidad tenía esta persona. La sentencia fue sencilla y clara. Fue culpable y condenado durante 30 años. Y lo bueno es que estos 30 años se le suman a los 40 años ingleses. Es decir, Danilo no va a salir de la cárcel nunca. Gracias a Dios, esta persona va a tener tiene una prácticamente cadena perpetua. O sea, son 70 años, pero ya a este punto él tenía más de 30, así que o vive más de 100 años o... En esta ocasión Danilo pregunta varias veces por su familia si pudiese pues tener contacto con sus padres o su hermana en el juicio, pero su padre y su hermana decidieron no ir. La iglesia de la Santísima Trinidad estuvo cerrada durante muchos años, pero a un cierto punto decidieron abrir. Después de 13 años, por cierto, o sea, en el 2024, hace poco, en agosto abren de nuevo esta iglesia y en este momento la familia Claps pide de alguna forma un homenaje, o sea, algún homenaje o memoria para su Elisa, como por ejemplo no hacer la misa ni celebrar ninguna función de nada en las horas en las que Elisa fue desaparecida, es decir, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, o mejor aún, por ejemplo, convertir esta iglesia o abrir algún espacio de esta iglesia dedicado a la violencia en contra de las mujeres, o hacerla un museo, algo así. O por lo menos, ¿sabes? O como mínimo hacer que la iglesia pida perdón por absolutamente todo, por la complicidad de todo lo que pasó y nunca haber hecho nada. Pero nada de estas peticiones, nada de lo que le estoy diciendo, la iglesia lo hizo. La iglesia abrió e hizo absolutamente como si nada. Obviamente no se disculparon y ignoraron todas las peticiones de la familia Claps. Y entre las cosas dedicadas no hay nada dedicado a Elisa, por lo menos un cartel, nada. Es una placa enorme dedicada a Don Mimi. Esto, en mi opinión, da nada más a entender la complicidad y la indiferencia que sigue habiendo en esta sociedad, en esta iglesia, con respecto a lo sucedido de esta niña, de esta chica, no es una niña, pero de esta adolescente, de esta inocente, ¿no? No hay una memoria para Elisa, hay una memoria para Don Mimi, el cómplice más grande y el que hizo esconder el cuerpo de esta adolescente. También se dice que Danilo estuvo también involucrado en otros asesinatos de otras personas. En este caso hablamos de una chica de origen asiático llamada Oki. Ella era una chica coreana que a sus 26 años, a principios del 2002, se había trasladado a Inglaterra para estudiar. El 12 de julio había salido con unos amigos para disfrutar, para pasar la noche. En un momento dado, Oki regresa sola a su casa y se dice que se le había atacado y apuñalado en plena calle. Oki había gritado a su agresor, estaba gritando, y en el momento en el que llegó, pues estaba todavía viva en ese momento, y en el momento en el que llegó al hospital no pudo contener más la hemorragia, perdió mucha sangre y lamentablemente murió. Se dice que hay una posibilidad de que también haya tenido que ver Danilo con esto, ya que
ella en el momento en el que estaba gritando o cuando llegó al hospital, que las únicas palabras que logró decir, también ella no hablaba inglés, digamos, tan claro. Ella dijo, he was wearing a mask, ¿ok? Pero también dijo una palabra que quiere decir guantes, o sea, el pasamontaña. Esta palabra en inglés era balcaba, que se refería a ese tipo de pasamontañas del que les estaba diciendo que tenía Danilo en el momento en el que la policía lo encontró en este parque. Entonces, después de los análisis y todo, pues se supuso de que Oki se refería a que su agresor tenía este tipo de pasamontaña, ¿no? O sea, se refería a este balcaba. Recuerden que Restivo fue detenido y cuando lo pararon, él tenía un pasamontañas, tenía todo este tipo de cosas. Y como si no fuera poco, las personas cuando fueron también a la zona en donde fue agredida Oki, como para investigar y todo, las personas, o sea, las autoridades, se dan cuenta de que había un mechón de pelo en el piso. Y qué casualidad que esta agresión fue a tan solo 3 casas de diferencia de la casa de Restivo, de Danilo. Y hay un dato común que digamos que es bastante inquietante, que tiene parecido los 3 casos, sea el de Oki, sea el de Heather y sea el de Lisa. Y es que las 3 fueron asesinadas un día 12. Y aparte también el día en el que Danilo fue encontrado por la policía en este parque que estaba pues moviéndose por ahí, también era un 12. Lisa Claps fue asesinada el 12 de septiembre. Heather Barnett fue asesinada el 12 de noviembre. Oki fue asesinada el 12 de julio. Y ese día del parque que la policía encuentra a Danilo era un 12 de mayo. ¿Será que ella estaba, no sé, de alguna forma planeando otro asesinato? Como ya saben, Restivo también tenía muchas fijaciones, tenía muchas obsesiones con cosas muy raras, así que no nos puede sorprender absolutamente de que haya tenido una obsesión con algo que tiene que ver el número 12. Chicos, este ha sido el final de esta historia. Si han llegado hasta aquí, coméntenme qué es lo que estaban haciendo. De verdad, gracias por el apoyo que me han dado en este nuevo canal. Para mí significa muchísimo. Es uno de los proyectos más grandes que en este momento estoy trabajando full time, tratando de conseguir los mejores casos que les pueden gustar. Suscríbete, coméntame, dale like de manera que me ayudes a crecer este canal. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo.